También hay, perdón, pero en relación a mamíferos, muchas veces hay una red sobre fauna atropellada, que es interesante que nosotros como ciudadanos también podamos registrar eso, porque a veces son especies muy comunes, frecuentes, que no tienen peligro, no tienen un valor de conservación complicado, pero otras veces sí lo son, y es interesante poder registrar cuando hay fauna atropellada, porque inclusive también para, digamos, da cuenta de la distribución, ¿sí? Dónde se están viendo, si se están moviendo o no, o si se está reduciendo. Entonces eso también, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero creo que es algo de fauna atropellada. Ustedes como ciudadanos, cualquiera como ciudadano puede subir información al respecto y contribuyen un montón a todo lo que es distribución y censo, básicamente, y monitoreo de muchas especies. Gracias. Gracias. Recién le comentaba a algunos que me acaban de enviar algunas fotos de Loica pampeana, que hablaban las chicas recién, en el Jardín Botánico hoy a la mañana. Sobre puede unos... ser el pecho colorado. Ah, ¿sí? Yo prefiero pensar que es Loica pampeana. No sé, ahí le muestro la foto. A ver qué se sabe. Bueno. Mala que se la pueden remar un poco. Bueno, le damos la bienvenida a Agustina, ahora la presento, que nos va a hablar de, ¿cómo se llama? Acá. Bajo la lupa, el rol ecológico de los insectos. Bueno, Agustina es agrónoma de la UNLU, docente de las asignaturas Zoología Agrícola, de la carrera de Ingeniería Agronómica en la UNLU y en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora y extensionista, pertenece al grupo de Bioecología de Artrópodos de Importancia Agrícola, que pertenece al INES, y al grupo Agroeco UNLU. Bueno, lo dejamos con Agus. Gracias, Agus. Bueno, ¿cómo están? Qué raro hablar con micrófono. Bueno, el título de la charla está referido al rol de los insectos, el rol ecológico, así que es un poco, de vuelta, repetir un poco lo de las interacciones biológicas, pero referido al grupo de los insectos. Hay una foto del grupo de trabajo, representación de todos. Me hago cargo de... Bueno, ¿qué es un insecto? Ahora sí, ya no son animales, igual que el grupo anterior. Los insectos tienen un esqueleto externo, un exoesqueleto, lo llamamos, que les permitió adaptarse y colonizar distintos ambientes que por ahí son un poco más hostiles. Tienen una gran distribución a lo largo del mundo. Y otra característica que tienen este grupo es que tienen apéndices articulados. Los apéndices, por ejemplo, son en la cabeza las antenas, que tienen una función olfativa. Después, en el tórax tenemos 3 pares de patas, que eso es característico de los insectos. Y después, lo que les permitió también, digamos, distribuirse como una gran característica evolutiva es la aparición de las alas. Los insectos tienen 4 alas, o sea, 2 pares, que están acá. En este caso, esto es una tucura o una langosta por ahí, una langosta en realidad. Después, también en la cabeza lo que podemos ver es que tienen apéndices alimentarios que van a ir cambiando a lo largo de los distintos grupos que vamos a ver, y que esto también les va a permitir alimentarse de diferentes recursos. Y otra característica importante de los insectos es que sufren una metamorfosis, o sea que su desarrollo no es directo como el nuestro, sino que sus juveniles son muy diferentes al estado adulto, que es este. Otra cosa que no dije es que los insectos adultos tienen alas. Esa es una característica que nos sirve si vemos un bicho, un insecto, o sea, tiene 6 patas y tiene alas, es un adulto. Estos algunos ejemplos de metamorfosis que un poco lo vieron con el ejemplo de las mariposas. Hay algunos insectos que tienen una metamorfosis, un desarrollo indirecto más simple, como el caso de la chinche,
En general el ciclo de los insectos comienza con el estado de huevo. Acá hay un grupito de huevos que parecen unos tubitos. Eso es característico de las chinches como la que vemos acá, que es el estado adulto. Bueno, particularmente esta especie los pone así, con esa forma hexagonal. De esos huevos van a salir los juveniles, que a lo largo de los estados juveniles, que llamamos ninfas, van a ir mudando porque este exoesqueleto no se extiende, digamos, sino que para poder crecer en tamaño van a tener que mudar. Y acá lo que vemos es como el último estado juvenil o estadio juvenil, que es muy similar al adulto. Entonces, en este caso, como el cambio entre juveniles y adultos no es tan notorio, hablamos de una metamorfosis incompleta. En cambio, en el caso de las mariposas, por ejemplo, que vieron antes, o polillas, como la que se ve acá, que es una polilla esfinge, también, bueno, el ciclo arranca con los huevos, después salen las larvas, que tienen una forma muy diferente a lo que va a ser el adulto. Entonces hablamos de una metamorfosis completa porque el cambio que van a sufrir en el desarrollo es muy marcado. Y además en este tipo de metamorfosis van a pasar por un estado de pupa donde los individuos no se alimentan y están más bien quietos, en el que se reacomodan, digamos, todos los tejidos internos y se desarrollan las alas y, bueno, la capacidad de reproducirse, que es la otra característica que tienen los adultos. Después, en cuanto a la diversidad de insectos, de órdenes, ahí hay, digamos, varios tipos de insectos, desde los thrips, que son unos bichos muy chiquititos. También tenemos los hemípteros, donde están las cochinillas. Quizás alguna vez vieron esta cochinilla por ahí en el jacarandá, en los troncos del jacarandá, pulgones, la chincha del tomate, las cucarachas, las termitas, los taladros, aguaciles, bueno, mariposas, avispas, mantis. Hay como una gran diversidad de grupos dentro de la clase de insectos. Dentro de lo que son los organismos, los seres vivos, lo que podemos ver acá en este gráfico es que la mayoría son insectos, tuvieron la capacidad de adaptarse y de tener una gran diversidad. Y dentro del grupo de los insectos, este es un trabajo que se hizo en la selva paranaense, en Misiones, en donde pusieron una trampa malay, se llama, quizás algunos la conocen, es como una carpa, y bueno, capturaron todos los insectos, que fueron 75.000, y mediante una técnica determinaron cuántas especies había y a qué órdenes correspondían. Y bueno, acá lo que se ve es la proporción de órdenes, donde la mayoría son moscas, seguidos por chinches, bueno, después polillas, que en realidad lo que en general esperamos es que la mayoría de los órdenes de insectos, o el más abundante, sean los coleópteros. Y bueno, en este trabajo encontraron que en este lugar y en este momento la mayoría eran moscas, para tener una idea de diversidad. Bueno, y como les decía, también los insectos pudieron diversificarse por la capacidad de alimentarse de distintas cosas, y ahora lo que les voy a mostrar son las distintas formas en que se alimentan. Hay muchos que son herbívoros, de hecho el 20% de los insectos son herbívoros, y acá hay unas chinches que decimos que son fitosuccióras porque tienen estos apéndices alimentarios como en forma de, digamos, de una bombilla, están formadas por varias piezas, pero lo que hacen es picar las células y succionar. Estas son unas chinches que aparecen en la lantana y que hacen estas manchitas blancas en las hojas. Después esta es otra chinche que encontramos en las verbenas, que se alimenta del fruto en formación, que son de otra familia. Y también hay otros insectos que tienen otras piezas alimentarias que les permiten trozar su alimento, o sea, son masticadores. Por ejemplo, acá hay ninfas, o sea, juveniles de tucuras, y también
estos son juveniles de mosca de la fruta que están comiendo frutos de pitanga. Así que, por un lado, dentro de los herbívoros, los xilófagos, tenemos unos que pueden picar y fitosuccionar y otros que tienen la capacidad de masticar. Y otra característica que encontramos en los herbívoros es que la mayoría son especialistas. ¿Por qué? Porque las plantas van a presentar metabolitos secundarios en general, en esto que ya se nombraba antes de la coevolución y de la carrera armamentista, como se asocia, digamos, a esto, donde las plantas generan estos metabolitos que no son propios de su, digamos, compuestos de su necesidad para desarrollarse, pero que sirven de defensa frente a los herbívoros, y esto hace que los herbívoros se tengan que especializar. Entonces, por ejemplo, en la asclepia, que ya se ha mencionado antes, aparece no una gran diversidad de epiópteros, sino algunas especies que son especialistas, como las monarcas, en el estado larval o juvenil, y también algunas especies, por ejemplo, de pulgones. Por otro lado, hay otros insectos que son predadores, o sea que para cumplir su ciclo de desarrollo van a consumir varias presas a lo largo de su vida. Por ejemplo, las vaquitas predadoras. Ahí está el ciclo de las vaquitas, también se inician, como les decía antes, en el estado de huevo, tienen una larva, pasan por el estado de pupa y después el adulto. Acá hay una foto. Es una especie nativa y más común esta, que es común de encontrar asociada, por ejemplo, consumiendo pulgones o otros insectos que tengan este exoesqueleto tegumento blando. Pero quizás lo que más vemos dentro de las vaquitas predadoras es esta especie, que es, el nombre de la especie es Ammoniax iris, es una vaquita asiática, también introducida, vuelve a pasar lo mismo que con otros grupos, es introducida y es invasora porque empezó a ocupar los nichos ecológicos, los lugares que ocupaban otras vaquitas predadoras, porque es más voraz, se reproduce mejor, entonces va desplazando a las nativas, y esto dio origen a este proyecto, que es un proyecto de ciencia ciudadana, como mencionaban antes, que se llama Proyecto Vaquitas, que lo que busca es relevar las especies nativas de vaquitas, la distribución a lo largo del país, y también tienen un montón de infografía para bajarse y ver qué especies encontramos, o podemos también subir fotos de estas detecciones. Otros predadores que también pueden aparecer, por ejemplo, son las avispas, que se está comiendo una larva de una mariposa. Hay también predadores que no mastican como los anteriores, sino que pican, como esta chinche, que está consumiendo una cotorrita, si no me equivoco. Esta también es una chinche muy común de encontrar, es chiquitita y acá se está comiendo un trips. Y esta es también otra chinche que se llama popularmente asesina, que también es predadora. Y también hay coleópteros o escarabajos que consumen larvas de lepidópteros y otras larvas el adulto está ahí abajo, que son larvas de crisopas, que también consumen pulgones, huevos de otros insectos, y que cuando pasan al estado adulto, los adultos que son estas crisopas se alimentan del néctar de las flores, así que no cambia el hábito alimentario, la forma de alimentarse. Y esa es una larva de una mosca que también es predadora de pulgones. Y después, otra forma de alimentarse que solo aparece en el grupo de los insectos es el parasitoidismo, que aparece en dos grupos de insectos que son las avispas y las moscas. Y ahí les muestro cómo es el ciclo. Acá hay un adulto de una avispa que con las antenas está detectando a un pulgón, viendo qué especie de pulgón es y qué condición tiene ese pulgón. Y después lo que hace es inyectarle un huevo en el cuerpo del pulgón, y de ese huevo va a eclosionar una larva que se va a alimentar del tejido interno del cuerpo del pulgón. El pulgón va a quedar con esta coloración, a esto lo llamamos momia, tiene el tegumento como muy endurecido y sirve de protección para la larva y después la pupa de esta avispa, y después con
así es porque ya el adulto de la avispa salió en este pulgón y cumplió su ciclo y vuelve a salir el adulto que es de vida libre. Dentro del grupo de las avispas, el 20% de las especies registrados tendrían este hábito alimentario, así que es como bastante frecuente. Y después les decía que también las moscas pueden presentar especies con este hábito alimentario del parasitoidismo. Acá hay el adulto de la mosca, en este caso las moscas no tienen ovipositor para inyectar los huevos, sino lo que hacen es colocarlos sobre el tegumento, el exterior de otros insectos. Acá ahí está marcado un huevo de esa mosca del que va a salir una larva que se va a meter dentro del cuerpo de la chinche, la va a consumir y después va a pasar por el estado de pupa y va a volver a salir el adulto. Así que tienen esta forma de alimentarse. También la mayoría de estas relaciones de parasitoidismo se dan entre insectos, ¿sí? No es común que cambien de grupo de animales. Otros parasitoides, puede haber parasitoides de huevo, estos son huevos de chinche, parasitoidizados por esta avispa chiquitita. Y después hay otros parasitoides que colocan un huevo y de ese huevo salen muchas larvas, y esto es una larva de polilla y adentro hay un montón de larvitas de avispa, los capullitos de esa avispa después y el adulto cuando sale. Así que eso es también posible de encontrar, digamos. ¿Ustedes alguna vez vieron una larva así? Y después otra forma de alimentarse que tienen algunos grupos de insectos está vinculado con las flores y por eso está la parte de polinizadores, que estos insectos pueden cumplir la función entonces de polinizar porque van a mover el polen de una planta a otra y van a aprovechar también el néctar que ofrecen las flores. Acá en algunos trabajos lo que dicen es que el 67% de la polinización es generada por los insectos. O sea que para algunas plantas es muy importante la presencia de los insectos para poder reproducirse. Y como les decía, las plantas ofrecen polen y néctar, y para los insectos es muy importante, bueno, el néctar ofrece azúcares que sirven de energía y el polen, además de también tener algunos carbohidratos, aporta proteínas que son muy importantes para la postura de huevos. También por eso es que los insectos buscan a las flores. Algunos ejemplos son los escarabajos, una flor de zapallo, una mosca, un sílfido, una mosca de las flores. Los trips también, son unos bichos muy chiquititos y también se van a las flores a buscar polen. Y bueno, los lepidópteros que ya se mencionaron anteriormente. No les mostré el gráfico de arriba donde lo que hacen es, digamos, particionar la abundancia de polinizadores, donde principalmente, bueno, Apis mellifera, que es la abeja europea, como el principal polinizador, otra especie naturalizada ya, otras abejas silvestres, los abejorros y los dípteros en menor medida, junto con los lepidópteros. Entonces, por eso, los siguientes, enfocarnos más que nada en abejas y abejorros. ¿Qué eligen estos polinizadores? O sea, ¿qué flores eligen? Por ejemplo, las abejas y abejorros prefieren flores, lo que han detectado algunos investigadores es que es de color violeta o azul. Esta es una cromolaena, no me acuerdo el nombre popular, mariposera violeta. Mariposera violeta. Acá hay un abejorro. Bueno, la borraja, que es exótica, pero tiene una abeja, igual que la abeja. También estos himenópteros prefieren flores por ahí de color amarillo. Acá hay otra abejita, megaquílido, también en cromolaena. Y bueno, otra cosa que también encontraban los investigadores que trabajaban sobre estos polinizadores es que prefieren elegir no flores aisladas, sino inflorescencias, grupos de flores, porque en un mismo lugar van a encontrar más cantidad de recursos que si van a una sola flor. También lo que veían es la simetría floral y prefieren flores, por lo menos las abejas y los abejorros, como el ceibo, este es el nombre, sigamos acá,
Y también, según el grupo, van a elegir qué composición de néctar tienen, si tienen más un azúcar que otro, y eso va a variar con los grupos. En cambio, los lepidópteros y las moscas, como se ve acá, van a preferir flores de, por ejemplo, coloración blanca o más clara, también inflorescencias. Y la simetría floral no es algo tan importante como en abejas y abejorros, porque son animales de un tamaño más grande y en donde tienen que poder ingresar hasta los nectarios para poder alimentarse, entonces por eso tiene otra relevancia. Y en referencia a esto último que decía, es que según la longitud de la lengua, porque las abejas y los abejorros, en realidad los himenópteros, tienen sus apéndices alimentarios tienen una forma de lengua que les permite tomar el néctar. Entonces, según el tamaño de la lengua, es la flor que van a elegir y preferentemente van a elegir flores tubulares. Y bueno, esto que les decía, que influye la composición del néctar porque estos bichitos están más tiempo forrajeando, o sea, buscando flores durante todo el día, generan más calor corporal para poder volar, entonces necesitan más energía y además varios de estos grupos, de estas abejas y abejorros, tienen nidos, entonces eso implica otro trabajo más y que quizás las moscas o los lepidópteros, que son solitarios, no tienen ese costo energético que sí se ve en este grupo. Bueno, quedó mal la... ¿Cómo levantan el polen estos abejas y abejorros? Tienen en todo el cuerpo cubierto de pelos, acá se ven, son pelos ramificados, entonces todo el cuerpo se cubre de pelos, se lo van moviendo, digamos, y algunos grupos tienen en las patas como una bolsita que se llama corvícula y ahí hacen las bolitas de polen, que a veces solemos ver andan volando, esas pelotitas amarillas, o depende de la planta, el color del polen. Y después hay otras como los megaquílidos, ahí, que tienen más pelitos acá abajo del abdomen y ahí llevan el polen. Y bueno, también usan las mandíbulas, tienen mandíbulas desarrolladas que les permiten amasar el polen y mover. Y lo otro que les quería mostrar es que también hay un proyecto de ciencia ciudadana que creo que es más nuevo que el de las vaquitas, que lo que busca también es relevar las especies de abejorros, porque hay 2 especies exóticas de abejorros que ingresaron desde Chile. Se introdujeron porque los abejorros son buenos para polinizar, por ejemplo, cultivos de pimiento, porque fibran y eso mejora la polinización de esos cultivos, y estos son especies que se usaban para eso, y se pasaron a Argentina y empezaron a competir con los abejorros nativos. Entonces este proyecto busca eso, digamos. Es otro proyecto de ciencia ciudadana. Y por último, dentro de otras formas, otros regímenes alimentarios que tienen los insectos, es el de los saprófagos, que es el que les toca el trabajo sucio, digamos, consumir toda la materia orgánica que queda. Como ejemplos están las moscas, los ciarios, estos son los adultos que están asociados a las flores, pero después las larvas, que son esos gusanos que no se llegan a ver bien, que no tienen patas ni nada, pero que comen materia orgánica en descomposición, las cucarachas. Estas son moscas soldados, que también son comunes de encontrar por ahí en las composteras. Y estos son otros coleópteros derméstidos, que las larvas consumen por ahí tejido también en descomposición. Osamenta, por ejemplo, puede ser, o en nuestro caso que conservamos insectos también afectan las colecciones. Así que son todos saprófagos. Y hay otras moscas, por ejemplo, que están asociadas a materia orgánica en descomposición en las aguas, como estas se llaman moscas colas de ratón, y los adultos son estos que son también sílfidos o moscas de las flores, que son polinizadores, pero bueno, en el estado larval o juvenil estas moscas consumen materia orgánica. Y muchas gracias. Dos preguntitas.
abejorro había leído que las especies que habían migrado para acá accedían a la recompensa mediante robo, o sea, rompiendo la corola de la flor, accedían al nectario y no desarrollaban el procedimiento que estaba asociado de polinización, con lo cual era doble el efecto negativo porque desplazaban los abejorros y aparte disminuían las plantas polinizadas de poblaciones naturales. Eso. Me había parecido muy interesante. Tengo una pregunta. Los abejorros estos que son de Chile son tóxicos para la gente o algo así, o sí, pueden explicar. Sí, son agresivos y naturalmente si uno va y se acerca a los nidos, sí, pero no más que eso. No es interesante. No es más peligroso que el nuestro, digamos, para la persona. Que en realidad no son de Chile, medicina, va mucho la medicina. de Chile, sino que los trajeron ellos y No, los miedos. ¿Alguno más? Están por la flor. No, para mí la importancia que tienen los invertebrados, aparte de toda la biodiversidad que hay, que desarrollan como todo su ciclo generalmente en las plantas. Entonces, como que es muy necesario esto de cuidar las nativas para cuidar las especies nativas también de invertebrados, para justamente seguir con todo nuestro entorno natural y que no se vaya modificando más de acá. Pero la verdad que es increíble la cantidad de. No me acordaba ya de la verdad. Pero no. Muy buena esta. las plantas son la base de... Gracias a vos. Bueno. Podríamos a eso. Sí. Considerar también la importancia real del suelo, porque se ve el suelo de Está muy bien. muchas de estas especies en alguna parte del siglo habitar en el suelo. Sí. Y bueno, se trabajan en la terapia. En este caso saben que los suelos están sanos, en la vejez, tienen mucha mayor. Sí, lo que decía Juan, de que estaban compactados, bueno, todas estas especies ayudan a que el suelo no se compacte tanto, que se iré. Y ahora vamos con la triple F. Sí, y los suelos, digamos, las plantas muchas veces son la expresión de lo que pasa en el suelo. Si tenemos un suelo sano, vamos a tener mayor diversidad de plantas y plantas más saludables y por lo tanto más complejos. Y por último, y no por eso menos importante, tenemos a nuestra compañera Constanza Ranieri que nos va a hablar de los hongos que nos rodean. La presento formalmente, Constanza Ranieri, Connie, para nosotros, licenciada y doctora en Ciencias Biológicas de la UBA, docente de Biología General 1 y Biología de Protistas, Hongos y Briófitas de las carreras de licenciatura y profesorado en Ciencias Biológicas, investigadora y extensionista. Pertenece al programa de Ecología de Protistas y Hongos, que pertenece al INEDES. ¿Cómo le dicen?